capítulo 15, versículo 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Lo primero que dice es que se acercaban publicanos y pecadores para oírle. ¿Y por qué se acercaban a Jesús? Todos, dice, todos los publicanos y pecadores. Había algo en Jesús que atraía a todos. Y yo creo que esto es algo bien simple. Él se mostraba con una buena sonrisa. Él se mostraba muy amigable y muy interesado y no rechazaba a nadie. Entonces todos se le acercaban a él. Dice publicanos y pecadores, ¿no? Publicanos eran los que recaudaban los impuestos, eran judíos que recaudaban impuestos para el Imperio Romano, ¿no? Y ellos eran considerados traidores a la patria. Junto con los pecadores eran gente despreciada y gente marginada, pero Jesús atraía a todos ellos. ¿Qué te parece? Dice el siguiente párrafo que los fariseos y los escribas murmuraban y decían: este a los pecadores recibe y come con ellos. Murmurar es hablar mal de alguien entre dientes, ¿no? Ahí mira, mira cómo recibe a todos los pecadores, ¿no? La palabra sí enseña en Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Y que no se sentó en silla de escarnecedores. Pero Jesús no andaba con ellos porque quería pecar, ¿no es cierto? Pero Jesús andaba con ellos porque quería enseñarles el camino. Él quería proclamar el perdón de Dios, las buenas nuevas y la compasión de Dios hacia ellos, ¿no? Pero los fariseos no entendían esto. Los fariseos y los escribas eran los líderes religiosos de la época, ¿no? Entonces ellos tendrían que dar el ejemplo de misericordia. Eran los representantes de Dios en ese momento, pero dice la Escritura que ellos murmuraban y hablaban mal de Jesús. ¿Qué te parece? Los líderes no conocían ese corazón compasivo de Dios, ¿no? Y el amor que Él tiene por cada persona, ¿no? Sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho. Y para que los fariseos entiendan la compasión de Dios, Él les cuenta 3 parábolas. Una parábola es una comparación. Una parábola es una comparación de una situación que puede ser terrenal con una verdad que es celestial, con una verdad del reino de los cielos. Es una comparación. Literalmente, parábola significa poner al lado. Y Él pone al lado una historia para que puedan entender las verdades de Dios. Entonces, versículo 4 dice, Él le refirió 3 parábolas, dice 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En este tiempo era común tener ovejas, todos tenían ovejas, ¿no? Y un rebaño de 100 ovejas era normal. Pero hoy nosotros no tenemos ovejas. Entonces nosotros podríamos comparar de repente hoy con unas mascotas, con unos perritos, ¿no? ¿Cuántos tienen mascotas aquí? O en Perú, creo que todos han tenido, creo, en sus países. Y uno llega a veces a amar tanto a la mascota, ¿no? Que a veces uno se pone celoso, ¿no? Porque le hacen mucho caso a la mascotita. Pero uno le llega a amar tanto, debe ser porque mueve la colita. Uno lo llega a amar tanto que si se te pierde una de esas, dice, no saldrías a buscarla donde sea. Y la encontrarías, si se la encuentra, no la traerías gozoso, ¿no? Alegre. De esa manera estaba hablando el Señor, ¿no? Versículo 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice la palabra, os digo
que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Interesante lo que Jesús dice. Hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí comenzamos a encontrar algunos datos acerca de esos 99 justos. Le está hablando a los fariseos. Ustedes son esos 99 justos. Esos serían hoy los religiosos, moralistas. Ellos piensan que no necesitan arrepentirse, pero la verdad es que necesitan también la misericordia de Dios. Y sigue el párrafo y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia y pone todo de cabeza para encontrarla, ¿no es cierto? Un dracma equivalía a un día de trabajo, a un sueldo. Entonces, sería más o menos 10.000 yenes de repente, ¿no? Imagínate que se te pierdan 10.000 yenes. Creo que en una ocasión mi esposa perdió, ¿no?, un sobre con 10.000 yenes. Y yo me imagino esa vez llamándola, probablemente a Jessica, llamándola y diciéndole, Jessica, he perdido 10.000 yenes, ¿qué hago? Oye, pero ¿tú por qué haces eso, no? Busca aquí, busca allá, busca. Y después cuando la encontré, ¿no? Qué alegría, ¿no? De esa misma manera. Entonces dice que una vez que encuentra la dracma y reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido, ¿no? Así os digo, pues, versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hasta aquí el Señor nos da dos parábolas, ¿no? Con ovejitas y con las monedas perdidas. Y yo pienso que Dios está dando un mensaje también. Y está diciendo, mira, ustedes se interesan por sus animalitos, ¿no? Se interesan por sus animalitos, ¿no? Ustedes se interesan también por lo material, ¿no? Por el dinero, ¿no? Es importante, ¿no? Por supuesto, también es importante. Entonces ahora le refiere una parábola de un hombre que tenía 2 hijos con personas. Entonces dice, ¿y cuánto más yo no me voy a interesar? Yo creo que ese es el mensaje que está dando el Señor. ¿Y cuánto más yo no me voy a interesar por personas? Y comienza la tercera parábola, dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Este pedido y esta situación es bastante inusual, ¿no? Es media descabellada. ¿Por qué? Porque el papá está vivo y dice, dame la herencia, ¿no?, que me corresponde. Es raro, ¿no? Porque la herencia se da en todos lados cuando el padre muere, ¿no? Si es que va a recibir. Entonces este pedido es bastante loco. El hijo está exigiendo algo sin razón. Él quiere la herencia, ¿no? Es como si le estuviera diciendo, mira, no me importa si estés muerto, yo quiero lo que tú tienes. ¿No es cierto? Pero el padre se lo repartió. Y lo repartió, el menor fue el que pidió, lo repartió a los 2, dice, ¿no? Al menor y al mayor. El hermano menor recibía 1/3 de la herencia, de los bienes del padre, el menor. El mayor recibía 2/3. Él recibía el doble que el menor. Porque en esa cultura al mayor siempre se le da el doble. Y era porque si le pasaba algo al padre, el mayor iba a tener que cuidar a la familia. Se hacía responsable por la familia. Y es más o menos la cultura oriental, así, ¿no? Siempre al mayor se le da más, al chona. Entonces se le reparte la herencia. Dice, no muchos días después, dice el menor, juntándolo todo, se fue lejos. Se fue lejos. ¿Y por qué se fue lejos? Porque se va a un lugar donde nadie lo pueda ver, donde nadie lo conozca y donde podría hacer todo lo que le venga en gana sin restricciones, ¿no? Se fue a Shinjuku, no sé. Se fue a Yokohama o se fue a un lugar donde nadie lo conozca, a una provincia apartada, dice. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aquí sí especifica, ¿no? Él desperdició sus bienes viviendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió
a su hacienda para que apacentase cerdos, dice, ¿no? Entonces vino hambre, no había dinero y buscó que arrimarse a alguien que le pueda dar algo. Y lo enviaron a apacentar cerdos. Para los judíos, el simple hecho de estar con un cerdo era considerado estar contaminado. Está haciendo lo último que esperaba hacer, ¿no? Está haciendo algo abominable para ellos, para su cultura, ¿no? Inclusive es considerado incapacitado de acercarse a un compañero judío para pedirle ayuda. Y dice el texto que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No tenía nada de comer. Lo explotaban en el trabajo y no le daban comida. Hasta aquí, para los fariseos, para los escribas y para algunas personas, probablemente, este sería un final ideal, ¿no? Qué bien, ¿no? Se lo merece, pues. Sin vergüenza se pide la herencia cuando el padre está vivo, se va, hace lo que le da la gana. Hasta aquí. Entonces, creo que los fariseos y los escribas estarían muy contentos, ¿no? Y algunos de nosotros también. Pero la historia no termina allí. Dice que volviendo en sí, el hijo dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí veo algo muy interesante que pienso que no hay que pasar por alto. Y es el detalle de decir, de pensar y decir, Padre, he pecado contra el cielo, primeramente. Y es algo importante, ¿no? Porque cuando uno peca, lo primero que hace es pecar contra Dios, ofender a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está viendo, Dios está en todos lados, ¿no? Si nosotros no entendemos este concepto, entonces pecar sería muy fácil. Y me gusta esto, ¿no? Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este es algo a mí que me conmueve mucho, mucho, mucho. Y algo que no puedo entender muy claro. Cuando estaba, el padre estaba, más o menos así era la figura. Siempre el padre estaba en su hacienda trabajando, pero siempre mirando al horizonte. A ver si este hijo regresaba en algún momento, ¿no? Y entonces en el momento que lo ve, él se echa a correr. Él lo esperaba con ansias. Acuérdate que la parábola es una comparación de algo terrenal con algo celestial. Entonces, el Padre representa a Dios. Y Él me está explicando cómo es Dios a través de este ejemplo terrenal. Y yo no lo puedo entender porque, inclusive para la cultura judía, un adulto no podía correr, era algo indigno, algo vergonzoso. Y a él no le importa. Y él se echa a correr. Y esto me está enseñando, entonces Dios con nosotros también es la misma figura, hace lo mismo. Y yo no lo puedo entender, pero yo lo acepto. Y yo me admiro de ese gran amor que tiene. Y dice, cuando estaba lejos lo vio y fue movido a mí, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Normalmente, yo pienso que la figura sería así. ¿Puedes venir, Naoki, un ratito? Si viene mi hijo y le encuentro, bueno, yo pensé, ¿no? Estoy alegre, ¿no? Lo abrazo, ¿no? Estoy muy alegre, ¿no? Pero el padre se echa en su cuello y comienza a llorar. Y comienza a llorar y lo besa. Y comienza a llorar. Y yo digo, eso es lo que hace Dios con nosotros.
Dios salió corriendo al encuentro de nosotros. Y Él se echó en su hombro, lloró y lo besó. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo un Dios tan grande puede salir así corriendo? Yo no lo puedo entender. Quizá como Pedro un día dijo, Señor, apártate de mí que soy un pecador. ¿Cómo te puedes acercar a mí, no? Pero a Él le place hacer eso. A Dios le place hacer eso. Y ese gran amor y esa gran misericordia no lo podían entender los religiosos, lo que tendrían que haberlo aprendido primero, los que tendrían que haber administrado misericordia, ¿no? Pero así es nuestro Dios, como el de la parábola. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el hijo le dice esto y él tenía preparado un discurso, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, ahora bueno, hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Ese era el discurso, ¿no? Ya no soy tu hijo, pero no, el padre no lo deja terminar, no termina el discurso. Él dice, mira, ¿sabes qué? El padre llama a sus siervos, vengan, siervos, vengan para acá. No. Saca el mejor vestido. Probablemente el mejor vestido era el del papá, seguro. Uno de los mejores ahí que tenía, su mejor terno y bonito, que tenía ahí guardado. Ponerle anillo en la mano. Lo está restaurando como condición de hijo, ¿no? Antes que el hijo le diga nada, no. Y ahora ponerle un anillo en su mano, que significa restauración como hijo, y calzado en sus pies. El siervo no usaba calzado, mayormente no usaba calzado. Y el padre le pone el calzado en sus pies. Le está diciendo, de ninguna manera yo te voy a recibir como siervo. Tú eres mi hijo y yo te recibo como hijo. Quiero contar la historia de Ricardo. Algunos de ustedes lo conocen. Un hombre en el que vi la compasión de Dios. Un día mi hermano Makoto me llamó por teléfono y me dijo, mira Miguel, hay un hombre un poco mayor que no tiene, mira, ¿sabes qué? No tiene trabajo, ya lo han botado del apato, o sea, ya tiene que irse el apato, nadie lo recibe, ni sus hijos lo reciben, ni nadie quiere saber nada de él. ¿Lo podrías ir a ver? Entonces le dije, sí, yo puedo ir a verlo, dame su teléfono. Y entonces me contacté con él y fui a verlo, ¿no? Fui a verlo. Oré mucho para ir a verlo. No sabía con qué me iba a encontrar. Y efectivamente era un hombre que no tenía nada y estaba a punto de ser echado de su apato. Pero Dios me puso una compasión que inmediatamente me di cuenta que no era mía. Y Él me comenzó a contar su situación y que no tenía nada y lo desesperado que se encontraba. Y Él admitía que Él había cometido muchos errores, que ni siquiera sus hijos lo querían ver. Entonces, llorando le decía yo, el Señor quebrantó mi corazón. Aunque nadie te reciba, Dios sí te recibe, le digo. Y no paraba de llorar, parecía que yo era el Señor y Él era el consejero, ¿no? Y no paraba de llorar yo. Dios quebrantó mi corazón, porque tenía propósito con Él. Y porque el amor compasivo de Dios es así, que supera cualquier error que tú hayas, cualquier falla o cualquier pecado. Entonces, bueno, lo llevé a mi casa, ¿no? Bueno, ya no tiene dónde estar, vamos, aunque sea en mi casa y después te busco otro lugar. El primer día a mi casa se echó y bueno, parece que no había
Parece que no le habían quitado el agua un mes por lo menos, ¿no? Pero bueno, para eso están las mascarillas. Y él se quedó en mi casa. Al día siguiente un hermano, un buen samaritano ahí lo tuvo en su casa. Después me pidió que le compre un Fabrizio. Pero después le digo, vamos a la iglesia, ¿qué te parece? ¿Te interesaría ir a la iglesia y a conocer a ese Dios? Claro, me dijo, sí, y vino a la iglesia. Y bueno, y Makoto le compartió el Evangelio. Y él aceptó a Cristo. Y él después, después de haber vivido esa experiencia tan triste, lo pude ver alabando a Dios y levantando su mano a Dios. Qué lindo. Después él murió. Él murió al poco tiempo. Pero bueno, Makoto le pudo compartir, ¿no?, el Evangelio. Y él está ahora con nuestro Padre en el cielo, ¿no? Pero qué tal compasión de un Dios que a mí me sorprende cada día más. Le conozco tiempo, pero hay cosas que no puedo entender de su amor y de su compasión. Son muy grandes, son demasiado grandes. Y ese es lo que no pudieron entender los escribas o los fariseos. Luego dice, traed al becerro gordo y matadlo, dice, ¿no? El padre va a hacer una fiesta, el becerro, y comamos y hagamos fiesta, ¿no? Porque mi hijo estaba muerto y era revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un becerro gordo pesa más de 300 kilos. Es un fiestón eso, ¿no? Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es esto lo que está pasando? Le dijo, bueno, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Y acá hay un detalle muy interesante, en el versículo 28. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Nuevamente el amor del padre. El hermano mayor estaba enojado porque, bueno, el padre había tenido misericordia del hermano menor. Y aún así el padre sale a rogarle que entre. Entra, estamos haciendo fiesta, entra a la casa, ¿no? Y es otra faceta del amor de Dios compasivo, que quiere alcanzar a todos, quiere llegar a todos. El hermano mayor representa a los fariseos y escribas, al moralista, al religioso, ¿no? Y aún así él le ruega. Y esto me hace recordar el pasaje de Corintios donde dice que nosotros somos embajadores de Cristo y que y que es como si Dios rogase por medio de nosotros a las personas, reconcíliense con Dios. Dios tiene misericordia con ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El pecador corre donde Jesús, porque no encuentra rechazo, encuentra amor, encuentra misericordia. Y el fariseo moralista y religioso no quiere entrar a la casa porque le parece injusto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Los dos están en la misma situación. Tanto el hermano menor pecador como el fariseo, ambos están fuera de la casa de Dios. Y ese es el problema. El problema de nosotros es que estamos fuera de la casa del Padre. Y el Padre nos está llamando a que entremos a su casa. Versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. El hermano mayor se enfrenta al Padre. Está siendo igual de malcriado con el Padre. Ni siquiera le dice Padre. He aquí, tantos años te sirvo y ni siquiera se considera hijo. Yo te sirvo, soy un siervo, un sirviente. Está siendo igual.
el moralista y el pecador ambos necesitan la misericordia de Dios. ¿Por qué? Aunque el pecador, él sabe que está en falta porque ha vivido desordenadamente, el moralista por fuera muestra una cara, pero por dentro tiene otra. Y si te das cuenta, en esta parábola ambos estaban interesados en las posesiones del Padre. Al comienzo, cuando el Padre reparte los bienes, se los reparte a los dos. Y aunque era algo inusual y algo ilegal, el mayor acepta y el menor también. Tanto pecadores como moralistas, sin la misericordia de Dios, están perdidos. Porque por dentro son una cosa, pero por fuera son una cosa, pero por dentro las motivaciones de los que le lleva a actuar son los mismos que la del pecador. Desea realizarse, desea un lugar, pero uno a través del pecado y otro a través de la moralidad, de hacer las cosas bien. Y eso no te salva tampoco. Entonces, el problema de ambos es, y el del mayor es no entrar a la casa y estar fuera de la casa. El padre sale entonces a pedirle, a rogarle que entre el mayor a la casa. Él no entra. Y le reclama al padre: cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Está preocupado más por el becerro gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y la historia acaba aquí, ¿no? Aquí termina la historia. Pero no dice qué pasó con el hermano mayor. El hermano menor regresó y se arrepintió y fue salvo. Pero no dice qué pasó con el hermano mayor. ¿Por qué no dice qué pasó con el hermano mayor? Yo creo que Dios está dando la oportunidad para que usted se arrepienta, ¿no? Si esa es su situación. Yo creo que Dios está dejando un espacio para que todos reflexionen y puedan llegar a los pies de Cristo, porque sin su misericordia nadie puede ser salvo. Ahora, al hermano mayor se le daba el doble de la herencia, y era porque el hermano mayor, si el padre le pasaba algo, él tenía que ver por la familia. Entonces, el deber del hermano mayor era ocuparse por el hermano menor, ir a buscarlo, pero no lo hizo. Pero ¿sabes qué? Hubo que venir uno del cielo para poder hacer esta labor. Y Dios envió a su Hijo. Y Él descendió. Y en esta parábola, cuando regresa el Hijo, el Padre le da vestido. Pero cuando Jesucristo viene a esta tierra, rasgan su vestido y quitan sus vestidos. A este hijo el Padre le pone su anillo. Al Hijo de Dios le ponen una corona de espinas en la cabeza. Al hijo de la parábola le ponen calzado. A Jesucristo le meten clavos. Para que tú y yo
podamos volver a la casa del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Tu problema es que estás fuera de la casa del Padre. Ese es tu problema. ¿Te has dado cuenta? Fuera de la casa del Padre, no necesariamente tú has sido un gran pecador. No necesariamente ha tenido que ser esta tu realidad. Pero fuera de la casa del Padre buscamos y no hallamos lo que necesitamos. Y vamos tras cosas y tras cosas y decimos, pero yo no le hice nada mal a nadie, yo no pequé, como otros. Pero vivimos fuera de la casa del Padre, alejados del Padre. Y ese es el problema. Tienes que regresar a la casa del Padre. Ahora, Jesucristo ha provisto para tu salvación. Él murió por ti en tu lugar para que tú tengas vida. Porque ni nada te iba a salvar, ni tu moralidad, ni tu religión. Porque está escrito que solamente en Jesús hay salvación. Entonces yo te ruego como aquel padre, entra a la casa. Entra al lado de tu Padre. Allí es donde hay fiesta. Allí es donde tú vas a ser restaurado. Allí donde tu corazón va a ser llenado. No en los prostíbulos. No en las fiestas. No en la moralidad. No en las buenas obras. Es en la casa de tu Padre. Salmos 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Quiero que cerremos nuestros ojos y quiero que meditemos en esto y oremos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás comiendo de las algarrobas, de lo que comen, de lo que no comemos nosotros normalmente? ¿Estás probando la amargura de la vida? Y yo te digo, claro, porque estás fuera de la casa de tu Padre. Tu Padre te quiere llevar a casa, al lugar seguro. Él quiere abrazarte y mostrarte amor y compasión como tú nunca lo has visto y de repente ni lo vas a entender. Pero lo puedes recibir, simplemente lo puedes recibir. Y decirle, sí, yo quiero regresar a la casa del Padre. Hay una manera, y es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí está Jesús. 2000 años y todavía sigue salvando vidas. Si quiere salvar tu vida hoy y quiere llevarte a la casa del Padre, nada te va a salvar, solo Cristo. Por eso te ruego, entra a casa del Padre. Entra a la casa del Padre. Si esta es tu realidad, esta es tu situación,
entonces déjame guiarte para que tú vuelvas a la casa del Padre. Jesús lo hizo todo en la cruz. Él lo hizo todo. Solo tienes que decirle así, mira. Repite conmigo en tu corazón. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme la oportunidad de poder creer en ti y de regresar a la casa del Padre. Perdóname por mi vivir alejado de ti. En pecado, no sé, de repente no. Pero sin tenerte en cuenta y viviendo a mi manera. Yo abro mi corazón, creo en ti, confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias y gracias y gracias por salvarme. Ahora ayúdame a caminar contigo. Y hazme sentir la paz y el gozo de regresar a casa. Gracias te doy. En el nombre de Jesús oro. Amén.